Para hoy. ¿Cuántos hoy vienen con el corazón lleno de expectativas? ¿Dónde está la gente de Dios que dice tengo expectativas? Yo te voy a decir algo. Cuando tú tienes expectativas en Dios, algo se va a desatar a tu favor. ¿Sabes por qué? Porque Dios no va a dejar que tú te vayas igual, sino que va a hacer algo glorioso para que tú regreses a tu casa diferente y sobrepasando lo que tú esperabas que sucediera el día de hoy. Amén. Bueno, entonces para entrar en materia, les prometo que ya a las 5 de la tarde estamos listos. Entonces, el tema que hoy te quiero compartir, que Dios me regaló, yo decía, bueno Señor, qué responsabilidad hoy hablarle. Para los que nos gusta hablar mucho en el servicio, te voy a decir, este pastor se montó regañando, pero yo lo voy a decir, ¿me dan permiso? Un día cuando yo estaba recién convertido, a mí me gustaba cuchichear, hablar en pleno servicio, darle al de al lado, echar broma, mostrarle el teléfono. Me encantaba sentarme atrás. No estoy señalando a nadie para que no diga que ay, el pastor Randy me señaló. No, pero le voy a compartir lo que un día Dios me dijo. Y había un servicio donde yo realmente no estaba prestando atención y estaba echando mucha broma. Y yo sentí la voz del Espíritu Santo que me habló en ese momento y me dijo, si tú no estás dispuesto a escuchar, cállate la boca porque el de al lado sí. Y a mí eso me enseñó algo, que a lo mejor, aunque nunca sucede, porque si usted viene dispuesto, usted siempre va a recibir algo. Pero si a lo mejor usted no está recibiendo y el servicio le parece muy lento, muy aburrido, por amor al que esté al lado, cállese la boca, para que el de al lado se pueda ir con su milagro y usted no sea una piedra de tropiezo. Amén. Denle un aplauso al Señor para ver si usted está contento. Entonces el mensaje que Dios me regaló, Dios le puso por título, diga conmigo, el día que atrapé a Jesús. Vuélvalo a decir, el día que atrapé a Jesús. Sí, usted va a decir, este pastor se volvió loco. Sí, estoy bastante loco y por eso pastoreo jóvenes, porque los jóvenes necesitan gente loca al frente, que los revolucione, que los avance. Y yo decía, bueno Señor, tiene que haber un mensaje al estilo prejuvenil. Y el Señor me dijo, te vas a ir con este mensaje y le vas a decir a la gente que es posible atrapar a Jesús. Y yo te voy a enseñar hoy una fórmula de parte de Dios con la que nosotros podemos atrapar a Jesús y poder conquistar los milagros que hemos venido a buscar. Amén. A mí me impresiona lo que el apóstol Enoc estaba hablando la semana pasada. ¿Cuántos fueron bendecidos a través de su mensaje? Me impresiona mucho porque yo siento que Impacto entró en una temporada de sanidad. Yo no sé si usted ha percibido lo que se ha movido en la atmósfera estos últimos tiempos, estas últimas semanas, pero yo creo que Dios nos está preparando. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que cerrar el año con el corazón sano, tenemos que cerrar el año con el corazón totalmente limpio, y yo creo que estos 3 meses que quedan van a ser los meses en donde Dios va a trasplantar tu corazón, donde Dios va a limpiarte, donde Dios va a consagrarte, va a guardarte, porque Dios sabe que 2022 no lo puedes empezar igual. Y a mí me gusta la atmósfera que se está despertando en la casa, porque es una atmósfera de sanidad. Yo la semana pasada me quebrantaba de parte de Dios porque yo podía ver familias abrazarse, muchos pidiendo perdón, muchos reconociendo que había invasores dentro de nosotros, como nos enseñaba el apóstol. Y yo oraba al Señor anoche, yo decía en la madrugada ayer, y yo decía, Señor, ¿a qué tiempo, en qué tiempo has metido Impacto? Y el Señor me decía, sanidad. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ser sanos para poder salir a sanar una tierra. Porque yo no puedo llegar a sanar algo o hablar de algo en lo que yo no he conquistado. Porque tú necesitas conquistar legalidad para poder también ir y hablar en legalidad y con valentía a otros. Y yo le decía a Dios, ayer el pastor Daniel en el ensayo nos preguntaba, ¿qué aprendieron en la semana? Y cada uno fue expresando lo que el Señor le había ministrado. Y yo solo le dije, pastor, yo voy a decir 2 palabras. Yo, cuando papito me da la información de parte del apóstol que me tocaba predicar, usted sabe, uno queda congelado así. ¿Cómo así? Pero... Y después me dijo, si no querés, yo le dije, dale, vamos a darle con todo. Y recuerdo que Dios me habla mucho en sueños. Y yo le dije, Dios, vos me habláis a mí en sueños, ahora me tenéis que de todo el mundo, ahora hablame mío. Y le demandé a Dios. Y recuerdo que esa noche soñé con la palabra que ahorita te voy a comenzar a compartir. Pero sueño que tenía un hombre al lado. Y ese hombre me alaba en el altar y me dijo solo 2 palabras. Y yo te la quiero dejar porque sé que van a hacer ruido en ti. Ese hombre me dijo, sanar y no golpear.
Y ayer lo compartíamos aquí, nos quebrantó esa palabra. Yo pensé que yo había dicho algo. Yo solo dije sanar y no golpear. Y el pastor Daniel de inmediato se quebrantó, comenzó a llorar. Y así he estado desde antier que soñé. Usted sabe esas ganas donde tú quieres pelear, donde quieres regañar, donde quieres pegar 3 gritos, donde quieres... Y cada vez que me quiero alterar en medio de tantas cosas, de hace 3 días para acá, el Señor me aprieta el corazón y me dice, sanar y no golpear. Porque son los tiempos en los que hemos entrado. Porque afuera hay enfermos que necesitan médicos que ya han sido procesados. Entonces quiero que abras tu Biblia a propósito de esto en Lucas 8:40. Lucas 8:40. Dice, si ya lo tienes, si no, encienda su Biblia. El que no trajo Biblia, por favor, arrepiéntase. ¿De verdad? ¿Un buen cristiano carga su Biblia? ¿Qué? Va a ir para la guerra sin armas. Ay, papá, no, la tengo en el corazón. Pendiente pero caliente. Cuando Jesús regresó a Galilea, la multitud lo recibió, diga conmigo, muy bien. Muy bien. Dígalo conmigo, muy bien. Muy bien. Porque todos los estaban esperando. En ese momento llegó un hombre llamado Jairo, dirigente de la sinagoga. Se arrodilló a los pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa, porque su única hija, que tenía 12 años, estaba muriendo. Toda la gente apretujaba a Jesús al ir hacia la casa de Jairo. Había allí una mujer que llevaba 12 años sufriendo de flujo de sangre. Había gastado todo su dinero en médicos, pero ninguno la había podido sanar. Ella se le acercó a Jesús por detrás, le tocó el borde de su manto e inmediatamente dejó de sangrar. Diga conmigo, inmediatamente. Entonces Jesús dijo, ¿quién me acaba de tocar? Todos dijeron que nadie, y Pedro le dijo, Maestro, toda la gente a tu alrededor está empujando y apretujándote. Sin embargo, Jesús insistió, alguien me tocó, sentí que salió poder de mí. Cuando la mujer vio que no se podía esconder, se acercó a Jesús temblando y se arrodilló a sus pies. Todos la escucharon explicar por qué lo había tocado y cómo había sanado al instante. Entonces Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Vamos a dejarla ahí, amén. Entonces hoy te quiero compartir esta palabra, quiero basarme en esta palabra que nos relata Lucas y que también encontramos en Marcos 5. Cuando yo me consigo con esta palabra, yo encuentro 2 tipos de personas que tienen un encuentro con Jesús y ambas llegan con necesidades. Hay una persona llamada Jairo que le expresa a Jesús una necesidad urgente, y era que su hija estaba ya en lecho de muerte. Su hija venía padeciendo una enfermedad y yo puedo imaginarme la desesperación que Jairo tenía. Y al escuchar que Jesús iba a llegar al lugar donde él vivía, él dijo, yo necesito ir a donde está ese hombre. Entonces yo me consigo con una escena en la que Jairo, atrevido, se le presenta a Jesús de frente y le dice, maestro, yo voy a parafrasear, maestro, mi hija está padeciendo, maestro, necesito que vayas a mi casa. Y lo que me gusta de esta historia es que la palabra dice que cuando Jesús llegó al lugar, la gente lo recibió, diga conmigo, muy bien. Dígalo, muy bien. Y a mí ese muy bien me hace ruido, porque yo tengo la certeza que si hoy Jesús viniera a Impacto, si hoy Jesús viniera a este lugar, esto se quedara pequeño. ¿Por qué? Porque tenemos un Cristo que aún sigue vigente con los milagros y con su poder. Y si hoy tuviésemos a Cristo en este lugar, yo te apuesto que las sillas se quedarían cortas. Yo te apuesto que muchos enfermos estarían de frente, muchos llegarían con su lecho, porque donde estaba Jesús, la fama era tan grande y numerosa que la sanidad traía a la multitud, el milagro traía a la multitud. Entonces me consigo con una escena donde a Jesús se recibe muy bien. Y ya le voy a explicar por qué me enfrasco en la palabra muy bien. Llega Jairo, habla con el maestro y dice la palabra que se dispone. Comienza a caminar hacia la casa de Jairo. Pero me encanta de esta historia lo silencioso que aparece la mujer de la que hoy te quiero hablar. Esta mujer aparece de una manera silenciosa. Me imagino a esta mujer metiéndose dentro de la multitud,
una mujer cargada, una mujer que tenía 12 años padeciendo una enfermedad crónica, un fluir de sangre, una menstruación que no paraba. ¿Te puedes imaginar tú 12 años de esa mujer postrada, 12 años de esa mujer con dolor, 12 años de esa mujer siendo rechazada, señalada, y que haya gastado todo su dinero y no haya sucedido nada a su favor? Y cuando yo leo esta historia, yo puedo entender que hoy el sistema tiene gente también padeciendo de flujo de sangre en el corazón. Hay áreas de nuestra vida que están enfermas, hay áreas de nuestra vida en las que hemos intentado sanar por nuestros medios. Hemos intentado buscar aquí, allá, y nada ha sucedido. Entonces, cuando la fuente y el recurso no es Jesús, te vas a cansar. Cuando intentamos sanar un área de nuestra vida, cuando intentamos sanar algo que nos ha sucedido y la fuente no es Jesús, tú te vas a cansar. ¿Sabes por qué? Porque el sistema nos ofrece sanidad momentánea. El sistema nos ofrece un pañito de agua tibia. El sistema nos ofrece una curita. Pero el Cristo que yo predico es el Cristo que primero entra. Y sí, va a la herida, y duele, y llora, y sientes que no vas a poder. Pero cuando estés, prepárate, porque la sanidad está completa. Porque Dios viene completo. Sí. Oye, muy feo ese micrófono. Entonces, Jairo, a diferencia de esta mujer, era un dirigente de la sinagoga. Te voy a contar lo que hacía un dirigente de la sinagoga. Primero, la sinagoga. Gracias. La sinagoga era un lugar de reunión. Era el lugar preparado o destinado a la lectura y a la exposición de la palabra. Esto me enseña a mí que Jairo tenía conocimiento del poder de Dios. Jairo tenía conocimiento de que en Dios estaba la fuente. Jairo tenía conocimiento de lo que él tenía que cumplir y de lo que no tenía que cumplir. También se habla de que la sinagoga era un lugar para administrar justicia según la ley de Moisés. Los que conocemos el último o las últimas horas de Jesús, sabemos que él fue arrestado y primero fue llevado ante el concilio de sacerdotes. ¿Por qué? Porque la sinagoga representaba un lugar de administración de justicia. Entonces esto me dice a mí que Jairo no era cualquier persona, que el que le estaba pidiendo el milagro a Jesús no era cualquier persona. ¿Qué te quiero decir con esto? Que ni el dinero, ni el oro, ni todo lo que podamos tener, nada va a hacer que puedas tú llegar a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque tú no eres lo suficientemente fuerte como para no necesitar de Dios. Aunque tengas dinero, aunque tengas plata, aunque tengas recursos, si Cristo no está por medio, te vas a cansar. Y lo vuelvo a repetir. Jairo debía proveer lo necesario para los actos religiosos. Jairo sabía cómo se movía el templo. Jairo sabía lo que tenía que suceder adentro, el fuego que tenía que estar encendido, cuántos corderos, cuántas cabras, cuánta sangre. Jairo se sabía la ley, era un hombre entendido. Pero me gusta porque Jairo llega humillado, Jairo llega rendido y le dice: Señor, necesito que hagas algo por mi hija. ¿Sabes por qué? Porque cuando la gracia llega, la ley que a lo mejor en la que estabas metido comienza a caerse. Cuando la gracia llega, comienza la oportunidad. Cuando la gracia llega, llegará el momento, llegó el momento en el que las cadenas se comenzarán a romper. ¿Sabes por qué? Porque la gracia hace posible todo. La gracia hace posible el desatarte los milagros. Ahora, Jairo tenía todo el conocimiento y estaba muy aprendido, pero tenía una necesidad. Jairo, con todo lo que sabía, igual tenía una necesidad. Y te voy a decir algo: la necesidad de un milagro trasciende posición, dinero y conocimiento. Cuando tú necesitas un milagro, dime si en ese momento no surgen las oraciones más sinceras y más limpias del corazón. Cuando estamos en un cuarto o en una sala de hospital, dime si en ese lugar no se escuchan las oraciones más directas y más sinceras del corazón. Dime si no es el lugar en donde hacemos promesas a Dios, en donde decimos: si me sacas de esto, yo te voy a servir, yo voy a trabajar, yo voy a hacer y no sé qué. ¿Por qué? Porque la necesidad de un milagro muchas veces va a despertar un interés sincero hacia Dios. Y a mí me gusta cuando atravesamos un proceso, porque somos directos con Dios, no andamos jugando carrito en la oración.
Cuando todo está bien, casi que de, oh gran altísimo Dios, pero cuando realmente hay una necesidad de un milagro, el corazón se rinde, el corazón se humilla, ya no hayamos qué hacer. ¿Por qué? Porque la necesidad de milagro trasciende el orgullo. Lo vuelvo a decir, la necesidad del milagro trasciende el orgullo. La necesidad de un milagro te quita toda barrera. La necesidad de un milagro te hace caminar humillado al altar, te hace decirte: Señor, tengo oro, tengo plata, pero esto no me es suficiente, esto no me está llenando, necesito algo. Y yo creo que Jairo llegó, yo creo que la necesidad de Jairo trascendió todo lo que él sabía y todo lo que él poseía. Pero me encanta cómo entra esta mujer en escena. 12 años sufriendo de flujo de sangre. La Biblia no relata el nombre de esta mujer, pero sí habla de su condición. Muchas veces tu sanidad va a quedar en el anonimato en la tierra, pero en el cielo quedará escrito. ¿Sabes por qué? Porque hay milagros que se conquistan en silencio. Hay milagros que se conquistan en la intimidad. Hay milagros que se pelean callados. Hay milagros que se conquistan estando tú y Dios. Pero estamos maleducados en este tiempo a creer que los milagros o la sanidad va a venir con un fuerte ruido, cuando con el simple hecho de entrar a tu habitación y llegar humillado, rendido, trascendiendo por encima del orgullo, Dios también lo puede hacer. Necesitamos aprender a conquistar milagros silenciosos. Jesús, ¿cuántas veces oraste por tu camioneta sin decirle a nadie? ¿Cuántos aquí han conquistado casas en silencio? ¿Cuántos aquí han conquistado a su familia, a su esposo, a su hijo, orando en silencio? Porque Dios también obra de esa manera. Elías lo buscó en el mucho ruido, lo buscó en el terremoto y allí no estaba Dios. Dice la palabra que Dios llegó en el silbido apacible. Y esta mujer a mí me gusta porque dice la palabra que estaba dentro de la multitud, estaba allí, tenía temor, tenía miedo. ¿Cómo entro? Dice la palabra que Jesús estaba apretucado, pero de igual manera me encanta cómo ella aparece, porque a pesar de todo y de su condición, ella entró. Hoy Dios nos está llamando a entrar, a acceder, a buscar por encima de la condición. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú llegas con la condición, te regresas con posición. Tú te acercas a Jesús con una condición del corazón y llegas a este lugar, de regreso vas con posición. Soy hijo, soy heredero, soy grande, soy victorioso, soy poderoso, se fue la derrota, mi familia está destinada para impactar. Llegas destruido con una condición, te humillas en este lugar, pero sales con una posición, sales con una posición de impacto. 12 años. Pastor, ¿qué sentía esta mujer? Yo me lo preguntaba. 12 años. Yo viví un proceso personal con mi esposa. Para los que no sabían, nosotros teníamos un diagnóstico de que no íbamos, o era difícil poder tener un bebé. Y yo viví la experiencia con ella de lo que era tener o vivir una temporada en la que su flujo menstrual no paraba. Creo que varias personas me han contado también testimonios aquí. Y llegó un punto de este proceso en donde la vi débil, la vi agotada, nos vimos asustados, nos vimos con miedo, fuimos a un médico, nos dieron un diagnóstico. De momento a lo mejor salimos con la cabeza grande, derrotados, diciendo: Señor, pero si te servimos, ¿qué pasó aquí? Pero ¿sabes qué? Eso no fue impedimento para que estuviéramos de turno para el servicio. Yo creo que la mujer lo que estaba entendiendo en ese momento era que si ella entraba dentro de la multitud, si ella estaba de turno en el corazón, desde ese momento algo se iba a desatar y ella iba a quedar de turno para siempre. ¿Sabes por qué? Porque cuando Cristo trae sanidad, quedas de turno al servicio de la iglesia, quedas de turno al servicio de Jesús, porque no he visto quien conquiste el milagro y se quede callado. El milagro te hace hablar, el milagro te hace ir. Yo le decía ayer a los padres del prejuvenil: ¿por qué nosotros trabajamos con jóvenes? ¿Por qué nos encanta trabajar con los jóvenes? ¿Por qué? Yo no sé si usted se lo ha preguntado. Hemos tenido gente en el ministerio que ha pasado, gente que viene, gente que no aguanta, gente que dice: no puedo, esto no es para mí, los jóvenes no, me voy para allá. Y lo entendemos. Y un día me preguntaron, publiqué un estado, y una amiga de Mérida me dice: ¿cómo hacen para tener 200 ahí sentados
que presten atención. ¿Cómo hacéis para conquistarlo? ¿Por qué lo haces? Yo recuerdo que yo le dije, un día yo también estuve en la posición de joven y no estuvo nadie cuando cometí errores. Pero también un día se reveló a mi vida la verdad de Cristo y desde ese día yo no me puedo quedar callado. Desde ese día yo no me puedo quedar con esa verdad que me fue revelada. Sí, hay una realidad en este momento que está atacando a los jóvenes, pero yo te voy a decir algo, esa no es la verdad. Hay una realidad que puedas estar viviendo en tu casa, en tu familia, pero esa no es la verdad. La verdad se llama Cristo, el que tiene la sentencia, el que tiene el día preparado. Tu realidad no es tu verdad, tu realidad no es tu destino, tu realidad no es tu final. Entonces predicamos porque estamos apasionados, porque una verdad. Y yo sé que esta mujer cuando se acercó estaba viendo a la distancia su verdad. Me imagino a esa mujer decir, allá está mi verdad. Esta es mi realidad, pastor, pero allá está mi verdad. Esta es mi realidad, pero si yo me meto dentro de la multitud y forcejeo, yo voy a tocar la verdad. 12 problemas menstrual crónico. Ocasiona anemia, dolor intenso, calambres, cansancio, dificultad para respirar. Desde un punto de vista biológico, desde el punto de vista médico, esta mujer 12 años sufriendo el calambre, 12 años sufriendo dolor, 12 años teniendo dificultad para respirar. No sabemos qué tan agravada estaba su situación. Había gastado todo su dinero en los mejores médicos, había quedado sin nada. A mí me impresiona esto porque ¿sabes qué? A lo mejor tú y yo no tenemos una enfermedad física, pero hay enfermedades que se alojan en el corazón, que también nos quitan la respiración. Hay enfermedades que se alojan en el corazón, que también nos causan dolores, que cuando nos las tocan lloramos y están ahí guardaditas. Pero hoy he venido a decirte de parte de Dios, métete dentro de la multitud, porque la verdad está en este lugar. Y cuando toques la verdad será verdad. Cuando toques a Cristo vas a ver cómo el mejor milagro de tu vida se va a comenzar a desatar. Lo había gastado todo. Entonces esto me enseña a mí que la enfermedad de esta mujer no solo era una enfermedad física, sino que también tenía una enfermedad financiera. Tenía una enfermedad financiera. Lo había gastado todo. Yo me imagino a esta mujer baja autoestima, solitaria, sin esperanza. Entonces a mí me impresiona cómo una condición física la llevó a vivir o a estar en una condición espiritual. Cómo lo que ella estaba padeciendo en su cuerpo no solo quedó en su cuerpo, sino que se fue metiendo, la fue volviendo a lo mejor allí resentida, molesta, impotente. Y ya te voy a decir por qué. Aislada y rechazada. Y yo quiero que busque ahí en su Biblia Levítico 15. Levítico 15, vamos. Y lo vamos a buscar desde el 25. La ley estipulaba, o en la ley estaba definido o determinado, un proceso por el que la mujer cuando menstruaba tenía que atravesar. Yo se lo voy a leer, dice el 25. Cuando una mujer tenga un flujo de sangre que dure mucho tiempo, aparte de su menstruación normal, o si tiene una menstruación que dure más periodo normal, quedará impura todo ese tiempo. Escuche bien, como si estuviera en la menstruación. Cualquier cama en la que ella se acueste durante el tiempo que le dura el flujo será como su cama durante su periodo menstrual. Todo en lo que ella se siente quedará impuro, como si tuviera la menstruación. El que toque esas cosas quedará impuro. Tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua, y quedará impuro hasta el anochecer. Cuando ella se haya curado de ese flujo, esperará 7 días y después quedará pura. Al 8º día ella tomará 2 tórtolas o 2 palomas y la llevará al sacerdote a la entrada de la carpa del encuentro. El sacerdote presentará una como sacrificio por el pecado y otra como sacrificio que debe quemarse completamente. De esta manera, el sacerdote purificará ante el Señor a la mujer por el flujo que ella tuvo. Entonces fíjese cómo la ley también tenía esta mujer encriptada
cerrada, aislada. Levítico nos enseña que cuando la mujer atravesaba un proceso menstrual tenía que ser aislada, tenía que ser apartada. Pero lo que me impresiona también de esto es que dice, como lo acabamos de leer, que lo que ella tocara también se iba a considerar impuro, que donde ella se sentara también se iba a quedar impuro. Yo me imagino a estas mujeres 12 años sin poder abrazar a su familia, 12 años sin poder compartir. Yo no sé si era la vecina chévere, la que invitaba el café, la que hacía el grupo destinado para impactar. Yo no sé si era la vecina la que todo el mundo amaba, pero 12 años estuvo aislada, 12 años estuvo apartada. Yo no sé cuál es la condición de tu corazón. Yo no sé si hay una condición que ha tenido aislado, apartado. Pero yo creo que llegó el tiempo de sanidad y el tiempo de tocar la verdad. Entonces, cuando esta mujer se acerca a Jesús, podemos entender entonces que el temor de ella de acercarse a Jesús era que iba a pasar cuando ella lo tocara. Porque si Levítico me dice que lo que ella tocara quedaba impuro y ella estaba visionando la verdad, la pregunta en su mente o el reto más fuerte era: ¿qué va a pasar con Jesús cuando yo lo toque? ¿Qué va a pasar con Jesús cuando yo lo toque? No solo eso, véanse para acá. El otro día, cumpleañero. El otro. La multitud aprendió. ¿Qué va a pasar si la multitud sabe que soy yo? Si mi pecado se les va a pegar, van a quedar impuros. No sé si te has sentido tú en la misma condición, que a lo mejor no me voy a acercar, no voy a la iglesia, viene el pastor y me cambio de cera porque me va a ver impuro. Mejor no voy, mejor no llego, porque el pecado que yo cargo me hace sentir impuro. Esa mujer, te voy a decir, fue atrevida. No le importó si la multitud estaba, si quedaba impura o no impura. Pero yo lo único que puedo aprender en esa palabra es que ahí estaba Jesús, y donde está Jesús nadie quedaba impuro, donde está Jesús nadie quedaba contaminado, porque Él era la fuente de sanidad. Así va a pasar en tu casa, así va a pasar en tu familia. Cuando Cristo está, ya no será una casa de enfermos, ya no serás enfermo. Se mete en la multitud, atrevida la mujer. Pero lo que me impacta de esto es que ella no llega igual que Jairo de frente. Jairo llegó de frente, Jesús ahí arrodillado. Pero dice la historia, gracias, que ella llegó por detrás. Quizás venía con vergüenza, miedo, me va a rechazar. Dios mío, ¿será que sí son 12 años? Si conoce mi condición, cuando sepa que soy yo va a tener que botar el manto. Cuando sepa que soy yo van a aislar a Jesús. Dios mío, la multitud, yo no sé si esa mujer entró con la capucha. ¿Cuántas veces no hemos llegado con una condición y nos hemos sentado atrás y las lágrimas caen y el dolor cae y estamos allí porque creemos que Cristo nos va a condenar? Pero he venido a decirte de parte del Señor: ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te condenan? Atrévete a entrar al centro de la multitud, atrévete a acercarte, porque Cristo es la verdad. Se metió la mujer. Toca a Jesús. Ahora, me gusta lo que dice Marco cuando inicia la historia. Yo estoy en Lucas. Marco dice que la mujer llegó a ese lugar porque oyó hablar de Jesús. Cuando yo leía esto, el Señor me ministraba y me decía: ¿sabes qué, Randy? Los milagros empiezan por el oído y por el corazón. ¿Por qué vienes a Impacto? ¿Por qué estás en este lugar? ¿Por qué sigues insistiendo en Dios si a lo mejor aún no ha ocurrido nada? Tú puedes decir: pastor, tengo años orando por mi esposo, por mi familia. ¿Por qué sigues estando en este lugar? Yo creo que tú estás en este lugar porque aún se puede escuchar del Jesús vivo. El milagro de esta mujer no se accionó cuando lo tocó. El milagro de esta mujer se accionó cuando oyó y cuando dijo: yo voy para allá, porque si está Jesús del que tanto me han hablado, algo me va a tocar. El milagro empieza por el oír. Ella haber escuchado de que Jesús iba a llegar a ese lugar despertó esperanza en su corazón. Venir Impacto personalmente a mí me despierta una esperanza. El viernes fuimos ministrados en la hora novena del prejuvenil, de los líderes. Se para el equipo, se para el líder Gabriel, se para los muchachos, levantan a mi esposa. Y cuando estamos allí, ellos comienzan a orar por nosotros, nos empiezan a declarar palabras. Y no recuerdo si fue Gabriel o Angélica que dicen:
porque Dios sabía el anhelo de nuestro corazón y tantas cosas. Y yo recuerdo que en ese momento yo comencé a llorar y yo le dije al Señor: Señor, Juan Marco fue un anhelo, es un anhelo, pero yo sé que Él está bien. Y comencé a vislumbrar a mi mamá cruzar la frontera. Y yo le dije al Señor, este es mi mayor anhelo. Y por eso sigo viniendo a Impacto. Con mamá o sin mamá yo sigo viniendo a Impacto. ¿Sabes por qué? Porque mi milagro se desató desde el día que yo escuché que Jesús lo podía hacer posible. Mi milagro se desató desde el día que yo escuché que tenía un Cristo milagroso, que no se le habían caducado la sorpresa. Yo he venido a decirte que yo no sé si ha ocurrido algo contigo, con tu familia, pero el oír va a activar la esperanza. El oír va a activar que tú tengas fe de que algo puede ocurrir. El oír, el oír, el oír. ¿Y el oír qué? El oír la palabra. Esta mujer llega y al acercarse toca el manto. Entonces me parece irónico lo que sucede. Mire lo que Jesús dice. Si usted está ahí conmigo, Jesús dice: ¿quién me acaba de tocar? Y todos dijeron: nadie. Y Pedro le dijo: Maestro, toda la gente a tu alrededor está empujándote y apretujándote. Sin embargo, Jesús insistió: alguien me tocó y sentí que salió el poder de mí. ¿Qué pasó en ese momento si había tanta gente que estaba tocando a Jesús? ¿Por qué Jesús no había sentido que poder había salido de él? Si dice la palabra que lo recibieron muy bien, y otra versión dice que lo apretujaban. ¿Qué pasó? ¿Qué había de diferente? Yo te voy a decir algo: unos son multitud y otros son muestra de fe. Unos son creyentes y otros son discípulos. El creyente quiere una almohada, pero el discípulo quiere la cruz. Sí. Y yo creo que el corazón de esta mujer era un corazón de discípula, que pudo desatar algo. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que pasa, que la multitud puede apretujar, la multitud puede estar ahí, pero eso no determina que se desate algo si el corazón no está correcto. Eso no determina que se desate algo si realmente en tu corazón primero no está la conquista y el anhelo de ese milagro. Mucha gente lo tocaba, había fama, todo el mundo lo apretujaba, todo el mundo estaba ahí, pero no estaba pasando nada con ellos. Nada, era multitud, era fama, era bulla, era campaña política quizás. Creían que venía el que iba a arreglar el problema con Roma, como lo hemos leído y aprendido. Pero esta mujer dijo: este no es el político, papá. Este es el que me va a dar a mí los 12 años de restitución. Este es el que me va a dar a mí el milagrito. Este no es un político, este no es un profeta común. Este es el que me va a dar a mí el milagro. La mujer dijo: no está pasando nada con nadie, pues conmigo tiene que pasar. Yo no sé si con otra familia no está pasando, pero con la tuya tiene que comenzar a pasar algo. Pero esto me dice a mí, o me enseña, o me permite preguntarme: ¿de qué manera estamos acercándonos a Cristo? ¿Cómo estás llegando a Cristo? Vengo a la iglesia porque me cae bien, porque el pan o porque el campamento, o realmente porque sabes que te puede traer el milagro y la salida a tu corazón. ¿Por qué razón? ¿Por qué insistes tanto en Jesús? ¿Por qué insistes tanto en Jesús? Yo creo que es porque Cristo despertó corazones de discípulos. Los que dicen: yo no quiero una almohada, yo quiero la cruz. Yo quiero la cruz, yo no quiero acomodo. Yo quiero cruz que duela, que pese, pero yo sé que eso va a valer la pena. Esta mujer estaba cargando un anticipo de la cruz. ¿Sabes por qué? Porque ya te lo voy a explicar, pero ¿sabes que ella cargó un anticipo del sacrificio? Porque ese momento representa un acto profético tremendo, que ya te lo voy a compartir. La mujer se acerca, lo tocó con una fe diferente. Salió el Pedro Maracucho. Yo digo que perfecta, papi, mira, está loco. A la broma, papi, si todo el mundo está tocando. Arcoco, como dicen por ahí. Imagínense, a la broma, mira Arcoco, ahora él lo tocó. Y Jesús dijo: cállese la boca, que yo sé lo que salió. ¿Sabes por qué? Porque hay milagros que se van a desatar y la gente no lo va a entender. Hay milagros que Dios te va a traer a tu vida y a tu favor, y muchos van a decir: ¿y cómo pasó esto? Y tú vas a decir: lo toqué la verdad, toqué el manto. Hay milagros sobrenaturales que Dios va a hacer, y mucha gente va a decir: pero ¿cómo pasó? Y tú vas a decir: toqué el manto, me arrastré, seguí humillado, con miedo, con dolor, pero lo toqué y conquisté. Lo toqué.
Entonces Pedro dudando, pero ¿cómo, Señor, que salió poder? Nos faltan. Pero ¿cómo así que el campamento, 200 muchachos, los he tenido aquí en la pata del oído? Y le he dicho, cállese la boca, que el manto soltó la provisión. No, que cómo vamos a hacer un congreso de reformadoras, que las mujeres, que el COVID. Ya te voy a enseñar algún principio aquí para que usted le hable al COVID. No sé cómo el apóstol Madre ya, bravo. Mi madre. Jesús se arrodilló a sus pies. Todos escucharon explicar por qué lo había tocado y cómo había sanado al instante. Entonces Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado. El toque de esta mujer fue intencional. Y yo quiero que usted vaya conmigo para que usted entienda que fue intencional. A Malaquías 4:2. Malaquías 4:2. Esta mujer sabía lo que estaba haciendo. Por eso es que me encanta la palabra que dice, oren con el espíritu, pero también oren con entendimiento. Esta mujer sabía lo que estaba arrebatando. Malaquías 4:2. Me gusta como lo dice Reina Valera, tío, si lo tiene allí, porque yo tengo Malaquías 4:2. Malaquías 4:2. Dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Nacerá el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? Era una profecía mesiánica, el Mesías. Y sobre sus alas traerá sanidad. Diga conmigo, sanidad. Esta mujer se había leído Malaquías, papá. Esta mujer sabía que él era el Mesías, el sol de justicia, y que lo que él portaba, que caía en las alas que portaba la sanidad. Por eso el toque de esta mujer fue intencional. Por eso el toque de esta mujer, ella sabía. Ella estaba conquistando con conocimiento, con entendimiento. Ella sabía que ella no iba a afectar a Jesús, sino que Jesús la iba a afectar a ella. Tocó el manto y Jesús no se volteó para decirle, me habéis contaminado. Yo atravesé un proceso cuando tenía 2 años de convertido. Me enamoré y me aparté. Y recuerdo que yo tenía un mentor en ese tiempo, en otra iglesia donde estaba. Yo pasé 9 meses derrochando la vida loca. Esa. Y en ese transcurrir, recuerdo que un día estaba entrando en un lugar indebido. Y cuando estoy entrando, me encontré con la que era mi líder. Y me vio. Y se me pegó atrás. Esto lo vivo con los pregos a veces. Ahí viene el pastor. Cambian de lugar. Lo vivo con los papás. No fui a la reunión. Hoy muchos papás se me van a ir temprano, yo lo sé. Pero le voy a llegar a su casa y le voy a regañar. Como le digo a los pregos, la vamos a descubrir. Y recuerdo que en ese momento, cuando ella se me pega atrás, la muchacha con la que yo estaba se abre hacia un lado y me fue a comprar algo y se me quedó ahí. ¡Oh, Dios! Y yo así, pero saliste de aquí, ¿qué haces de aquí? No puedo estar aquí, ¿qué van a decir tú? Y yo sí, pero ¿cómo estás? Porque yo me sentía indigno. Es más, el pecado a veces te hace sentir merecedor de eso que te está pasando. El pecado que cargas arriba a veces te hace sentir merecedor de la consecuencia. Esto me lo merezco. Pero eres un mal mundano. ¿Sabes por qué? Porque el que es sellado por el Espíritu, aunque intente irse al mundo, el Espíritu lo regresa. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú eres marcado, el Señor no va a marcar gente para desperdicio. El Señor no va a convocar gente para desperdicio. Cuando verdaderamente tienes la intención del Señor, prepárate porque vas a ser convocado. Y ella me dice, ajá, ¿y cuándo pensé hacia los 8? ¿Usted cuándo piensa volver a la iglesia? 6:30. Y yo le dije, por allá en julio. Mi hermano, en julio me montaron cacho. Y yo llegué llorando. ¡Ah! Y él me dijo, te lo dije. Como mi suegra amada. Yo se lo dije. ¿Qué iba a esperar? Pero
Pero recuerdo que yo no me refugié en ella, sino que quise llamar al gran mentor. Y cuando lo llamé, me dice, bueno, venite a Maracaibo, tal. Yo me mudo, iba a iniciar las pasantías de mi carrera aquí. Y cuando intenté llegar a él, recuerdo que venía destrozado, venía con mi corazón herido, necesitaba ayuda. Y cuando yo lo fui a abrazar, él me dijo, no me toques. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que tu impureza se me puede transferir. ¿Cuántas veces no hemos ido con el mundo así? Y yo quiero que tú entiendas que tú eres la representación de un manto aquí en la tierra. ¿Cuántas veces no le damos la mano, nos sonreímos? ¿Cuántas veces? Vamos a orar por él. Y recuerdo que yo intenté ser restaurado y me dijo que yo tenía que pedirle perdón a no sé quién, que me tenía que hacer liberación 7 veces y me amarraban un poco de cosas. Yo me imagino que esta mujer también lo pensó. ¿Será que me va a rechazar? Pero sabes que cuando ella tocó el manto, ella no afectó el manto la afectó a ella. Cuando ella tocó el manto, el flujo no afectó a Jesús, Jesús afectó el flujo. ¿Sabes por qué? Porque en este tiempo el que toca a Cristo va a ser afectado para bien. En este tiempo el COVID, que a lo mejor tú dices que entró a tu cuerpo, tiene que encontrarse con el manto. Dile al COVID, papá, el manto, cargo el manto de Jesús en mí. Y cuando el manto está, tú no me vas a afectar, Él te va a afectar a ti. Entonces estamos llorando, desperdiciando tiempo, humillados, que a mi familia, que no puedo. Y Dios diciéndote, papá, te estoy dando un manto. Lo curioso del manto es que Jesús portaba un manto rabínico. Era un manto alto que usaban los rabinos de ese tiempo, los que enseñaban, los maestros. El talit, exacto. Y me gusta lo que sucede aquí, o lo que nos habla Deuteronomio del talit. Dice la palabra en Deuteronomio que en el borde del talit estaban escritas las 613 leyes o promesas o mandamientos de la palabra. Escuche bien. Estaba tío en la mañana que le compartía para que tío me alimentara. Y él me decía que hay una versión que dice que tocó las vestiduras. Sí. Pero realmente ella no tocó su vestidura, sino que ella tocó el manto rabínico, lo que cubría a Jesús. El manto representa autoridad, el manto representa sacerdocio, el manto representa poder, representa respeto, conocimiento, sabiduría, dirección. Pero lo que me impacta es que en el borde del manto, dice Deuteronomio, era tejido con un nudo, hacían 7 nudos de color azul. Y el azul representa la realeza y el poder de Dios. Pero también en el manto estaban escritas 613 leyes, promesas, mandamientos. ¿Qué quiere decir eso? Que la mujer estaba tocando la palabra de Dios. Cuando la mujer llegó al manto, tocó la palabra. Cuando tú tienes un encuentro con la palabra, algo se desata, algo sucede. La mujer tocó la palabra y de inmediato fue transformada. La mujer tocó la palabra. Yo me imagino a la mujer viendo. Ahí está. Si alguien tiene un trapo o algo, un manto. No, ese es muy chiquito. Ese es un mantito. Póngaselo ahí, aquí y necesito una multitud ahí. Vamos, danza. Lo voy a poner como mi apóstol, él le aprendí. Ahí vamos. Una multitud ahí apretando, aglomerando. Y la mujer mirando y decía, pero déjenme ver el manto. Si lo vio, ella dijo, ahí está mi promesa, que en este tiempo tú tienes que creer y serás salvo tú y tu casa. Eso es para mí. Dios mío, ya está mi promesa, que si honro a padre y a madre tendré largura de días. Yo lo hice, Señor. Ahí está la promesa de que mi hijo un día llegará y también se humillará. Ahí está la promesa de que mi familia está en Cristo Jesús. Ahí está la promesa de mi negocio. Allá está la promesa de mi salvación. Yo necesito llegar. Y yo me imagino a esa mujer ahí con temor. No sé si estaba escondida. Yo no sé si la mujer estaba ahí escondida. Se me quedo yo pegado ahí. No me vio ahí. Más eléctrico lo que sea, me pongo ahora. Y ella dijo, si tan solo, vamos a cerrar tu ojo, tocar el borde de su manto. Alguien tiene que tocar el manto. Si tan solo pudiera
ver su rostro. Esa mujer estaba allí cantando y diciendo: si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Y cuando le preguntaron dijo lo siguiente: porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro, dilo, para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Y ella ahí diciendo: si tan solo pudiera entrar. Y sin temor, dice la palabra, que ella llegó, se fue metiendo, fue quitando. Y cuando tocó, dice la palabra que ella tocó la palabra, tocó el sacerdocio, tocó la autoridad, tocó la promesa de Dios. Y esa mujer temblaba. Le volví a decir: porque delante de ti solo soy alguien que necesita, dilo, un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador. Dilo, su nombre es Jesús. Si tan solo tocara el borde de su manto, alguien tiene que vislumbrar el manto. Si tan solo pudiera ver su rostro, dile. Vamos, hay mantos que se están desatando esta mañana. Hay un manto que se está desatando. Alguien tiene que tocar el manto. Alguien tiene que tocar el manto por su casa, por su familia. Alguien tiene que tocar el manto. Alguien tiene que decirle a Dios que necesita de Él. Porque delante de Él todos tenemos una necesidad. Dilo, cántalo con todo. Solo soy alguien que Espíritu de Dios, un toque del maestro para ser liberado. para ser liberado. Ahora que las liberado, Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador. su nombre es Jesús, ahí escondido. Jesús, nombre sin igual, Ella conquistó el milagro. sin Pero la ley también nos enseñaba algo: que luego que ella quedara libre de la impureza, ella tenía que hacer sacrificio. Y la palabra no me dice que ella salió a hacer sacrificio. ¿Sabes por qué? Porque el sacrificio vivo ya había pagado el precio por ella. Cristo era el sacrificio. Ya ella no necesitaba ir con la tórtola, ya no necesitaba ir con el cabrito, porque el anticipo del sacrificio fue el que portó el manto. El sacrificio fue el que la sanó. ¡Oh, aleluya! Ella tocó el sacrificio. nombre sin Tocó el sacrificio. El manto. Con esto voy cerrando y ya le voy a explicar por qué sí se puede atrapar a Jesús. El manto, lo que pasó con el manto fue una transferencia de vida. Jesús no solo le restituyó la salud. Me imagino a esa mujer regresando a casa, a su amado, amor, 12 años sin poder abrazar. Esa mujer regresando a casa, besando a su hijo, invitando a los vecinos. Hay grupo el miércoles, hay grupo el jueves. Estoy sana, los sanos salen a predicar, los sanos conquistan, los sanos llaman y convocan. No solo fue restituida en la salud, se le restituyó la autoestima, se pudo mirar al espejo y se sintió bella, le restituyó las finanzas.
principios que me enseñaron dos hijos espirituales, Gabriel y Sonia. El corazón tiene una memoria celular. Esto me lo enseñó Gabriel, escucha, para que vea la calidad de gente que estamos formando. El corazón tiene, al igual que el cerebro, una memoria celular. Cuando hay un trasplante de corazón y ese corazón es colocado en el cuerpo de esa persona, hay una transferencia de recuerdo y de momentos, gustos. Dice la ciencia que si el corazón, por ejemplo, le trasplantamos el corazón al pastor Samuel, mi corazón, y me gusta la música, con ese corazón él va a comenzar a sentir un interés. ¿Por qué? Porque el corazón conserva una memoria celular. Y cuando nosotros llegamos a Dios, también somos trasplantados. Y yo quiero que usted busque ahí Ezequiel 11 del 19 al 20. Ezequiel 11 del 19 al 20. Quien lo tenga, porfa, me lo trae o lo lee. Ezequiel 11 del 19 al 20. Siento a Dios muy fuerte en este lugar. Un desatar. Sí. Mire lo que dice: les daré un corazón nuevo y pondré en su interior un espíritu nuevo. Quitaré de su carne su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Así caminarán según mis mandamientos, observarán mis leyes y las pondrán en práctica. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. La mujer estaba recibiendo un trasplante de corazón. Dice la palabra que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Por lo tanto, cuando ella tocó el manto, hubo una transferencia de vida. Eso nos enseña que el corazón de Jesús se estaba transfiriendo al de ella. Por lo tanto, el mismo anhelo que la tía en Cristo comenzó a latir en ella. Los sueños fueron reactivados, las esperanzas fueron reactivadas, porque Cristo está listo para transportarlos. Si Cristo tiene un corazón soñador y el tuyo es reemplazado por el de él, dime en qué te vas a convertir. Esta mujer regresó soñadora. Ahora, para que un corazón pueda ser trasplantado, necesita ser compatible el cuerpo con el otro, con el mismo tipo de sangre. La mujer a lo mejor no tenía el mismo tipo de sangre O positivo, RH positivo de Cristo, pero la sangre del Cordero que la iba a redimir ya había pagado el precio para esa transferencia de vida. La sangre del Cordero prepara la transferencia de corazón, la sangre que te redime. Esa mujer fue redimida por la sangre del Cordero, tocó el sacrificio, por lo tanto pudo caminar y regresar a su casa con los sueños intactos de Dios. Pastor, ¿cómo así que ella atrapó a Jesús? Dice la palabra al inicio que quien venía a buscarlo era... ¿Quién lo venía a buscar? Dígalo, grítalo. Jairo. ¿Quién tenía una urgencia a punto de muerte? Pero el toque de esta mujer lo atrapó e hizo que se detuviera. ¿Quedó atrapado Jesús o no quedó atrapado en el momento? ¿Sabes por qué? Porque tu toque cautiva y hace que Jesús se quede para escucharte. El toque que tú le das, el toque intencional, el toque correcto, atrapa a Jesús y hace que se quede para escucharte, hace que se quede para atenderte. Jesús fue atrapado, se olvidó de la urgencia de Jairo por un momento, porque necesitaba atenderla. Un hombre narra en su libro que cuando él llegaba a su casa, su hija al recibirlo lo miraba y le decía: papi, te voy a atrapar. Y él decía: bueno, un hombre de 1,80 m, su hija de 2 añitos, y corrían por toda la casa, corrían por toda la casa. Y él dice: nunca me iba a atrapar porque yo era más fuerte. Y dice que la niña terminaba frustrada: no, papi, no me dejáis. Y hasta que un día dice que él comenzó a correr y dijo: yo me voy a parar a ver qué va a hacer. Y la niña se agotó. Y la niña brava, dice él en su libro, se le paró, lo miró de frente y le dijo: ay, papito. Y él narra que desde ese momento su hija se pudo atrapar.
El corazón de Dios sí se puede atrapar. Cuando tú haces como esta niña y dices: ay, papito, prepárate para que el manto sea desatado. Yo no sé si tú hoy viniste con una necesidad en tu corazón, pero hoy tenemos que atrapar a Jesús y decir: ay, papito, un día mi mamá me defraudó muchas veces. Y con esto simplemente estoy diciendo, pero el Espíritu me está trayendo memoria. Cuando yo comencé a cantar a los 10 años y vivía en Mérida con mi familia, mi mamá, cada vez que la llamaba y le decía: hey, voy a cantar en tal festival, mami, ella me decía: yo voy. Y adivine quién no llegaba: mi mamá. Y pasó muchas veces y llegó un punto donde yo más nunca le creí. Pero recuerdo a los 11 años, recuerdo, Dios usó a mi esposa para refrescarme. Un día ella me pregunta: ¿tú no tienes un recuerdo bonito con tu mamá o con tu papá? Como no viví con ellos, le dije: no. Pero después le dije: sí tengo un recuerdo, y yo se lo voy a contar. Y con esto voy a dejar el altar abierto para que usted pueda. Recuerdo que estaba en un festival y mi mamá me había prometido ir a verme, viajar desde aquí a Maracay. Me crió una abuela pequeña pero peligrosa. Un día me cayó a cabillazo, de esas abuelas gocho, usted sabe, las andinas. Y recuerdo que ella era la única que me hacía barra y gritaba. Y los demás tenían una chorrera de gente y ella la única ahí chiquitita. Y yo defraudado con 11 años, sentado allí en un festival, y estaba sentado frente a la tarima dentro de una cancha. Las gradas eran altas y yo volteaba y mi abuela me decía: no ha llegado. Y yo decía dentro de mí: no va a llegar. 11 años. Y volví a voltear y mi abuela me decía: esa llega ahorita, concentrate. Cuando dicen: bueno, el participante Randy Guerrero subo a la tarima, yo era así de grande, con un liquiliqui, un sombrero como el de, no sé. Y estaba allí parado, comenzó a sonar el arpa, comenzó a sonar todo. Y estoy allí paradito. Y de repente sabe el arpa, no sé qué, un eléctrico. Y cuando miro hacia mi izquierda, como por donde está el líder Miguel, hago así. Adivine quién estaba pegada en la celda. Mi mamá. Así. Y cuando yo la vi, yo me volteé y dije: ¡hey! ¡Ya vengo! ¡Sigan tocando que ya vengo! Solté el micrófono, corrí, me monté en la cerca donde la alcancé y recuerdo que le di un besito en la boca, el besito más cálido que puedo recordar de mi madre, y con la misma le dije: ya vengo que voy a ganar. Y el profesor detrás diciéndome: hey, el premio. Yo le decía: el premio lo tengo en las gradas, no me interesa si ganaba, no me interesaba si me daban algo, yo tenía mi premio en las gradas. Hacia gente hoy que tiene que salir corriendo a tocar a Jesús, a tocar el manto. El recuerdo más grato, bueno, Dios me ha regalado mucho en este tiempo, pero recuerdo con 11 años que no me importó premio, arpa, 4 maracas, sombrero, liquiliqui, se lo alquilaron, si no lo alquilaron, si se me ensuciaba. Así hay gente que hoy tiene a Jesús pegado en la cerca y no está mirando en la dirección. ¿Quiere sanidad en el corazón? Corre a la cerca. Necesita ser sanado en un área, perdón. El manto está listo. En el manto está escrita la ley, tus promesas. En el manto de Cristo están las promesas. Llega como estés, llega con el corazón destruido, derrotado, que te aseguro que vas a regresar cantando en posición, feliz y alegre, porque el que toca el manto no va a ser defraudado. Tu condición no afectará a Jesús, tu condición no te va a señalar, tu condición no te va a apartar. La condición te entregará una posición. Y si hoy quiero que te pongas de pie, quiero que te pongas de pie, vamos. Yo no sé cuántos hoy necesitan tocar el manto. Ya vas. Siento a Dios en este lugar. Estamos levantando una generación que le estamos enseñando a tocar el manto. Veo jovencitos cada sábado llegar y tocar el manto por su padre, por
tan solo Con la cámara. tocar el borde de su manto. Con todo el corazón, hoy eres perdonado. Tan solo Hoy eres perdonado. Hoy, te vas limpio, te vas sano, te vas perdonado. No hay nada tan sucio que Dios no pueda limpiar. Dile con todo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador. Su nombre es Jesús. Yo soy delante de ti. Solo soy alguien. Solo soy alguien que necesita Eso. un toque del maestro Ahora. para ser liberado. Solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador. Su nombre es Jesús. El milagro vino por el oír, vamos. El milagro vino por el oír. Yo quiero que le lleven el manto a esa mujer de amarillo que está allí. Reta María Vaz, un toque. Ahora eres restituida, mujer. Dios me dice que te diga que eres restituida en todo. En todo y por todo, te dice el Señor.